Cuando César me dijo me venía Juan a la cabeza cuando César me dijo que le trajera la predicación. Y yo buscaba a Juan por aquí, Juan por allá. Y después busqué a Juan primero, Juan segundo, Juan tercero. Buscaba para aquí, para allá. Después Juan segundo me llamaba la atención, Juan tercero también. Y el segundo me dediqué más por él porque andando en la verdad y conforme al mandamiento. Y eso me llamó mucho la atención, Señor, para mi vida. Andar mis mandamientos y en la verdad. Y lo tercero que me llamó la atención fue que la doctrina, a esta doctrina de Cristo. Y ahora voy a leer unas cosas el otro día. El otro día estaba escuchando la radio La Cope, que es cristiana, la escucha mi compañero todos los días, nos la pone ahí. Entonces venía en el coche con él y había un tal que se llamaba Roca, un periodista, no sé si era católico, creo que era más católico. Y empezó a narrar que tenía un hermano que nació con un síndrome de Down. Y contaba que cuando nació, él dijo a sus padres, y ellos dijeron, lo vamos a amar. Tal como nació, dijeron, vamos a amar a nuestro corazón, amar. Y entonces, el chico, como era periodista, estudió, fue a distintas radios, al principio iba poco a poco, después lo iba mejor, y hubo una época que le llegó a mal. Pero no me enteré muy bien de lo que le pasó al niño, que le pasaba algo. Y el chico, la COPE, predicó que salió por la noche, miró el cielo y le pidió a Dios. Pero la clave que me llamó la atención fue que dijo que pidió con fe. Y dice que Dios se lo concedió. Pidió con fe. Me llamó y predicaba en la radio, cada vez que hablaba decía, y pidiera con fe. Y el tío volvía y pedía con fe. La mujer era católico y yo pensaba, nosotros pedimos con esa fe de sanidad, esa fe de sanar, a lo que Dios nos llama desde la antigüedad, a tener fe en Él. A mí me recordó un sueño que tuve hace mucho tiempo con el Señor, en que estaba en el universo así, el universo pero se veía todo oscuro, y pedí una cosa en fe, porque yo hacía mucho tiempo que le pedía al Señor en el corazón, ¿qué es la fe? ¿Cómo se mueve la fe? ¿Cómo sana la fe? Pensamientos de mi corazón. Fíjate que lo pedí, pasaron años hasta que Dios me mostró esa fe. Y en el sueño parecía que mi fe movía montañas. Y el Señor como diciendo, eso que es la fe que quiero en ti. Otra vez un día orando, oré con eso y me salió esa fe. Y el Señor me volvió a mostrar diciendo, quiero que perfecciones esa fe, que alcances ese nivel de fe. Y orando, en una visión, miraba y se concedía la cosa. Es una fe que tiene poder. Pero no va a hablar de la fe, esto es una introducción. Porque Dios dice que debemos andar en sus mandamientos. Y para mí la fe es un mandamiento. Voy a hablar también de alguien de las cosas de Dios, un poco. He cogido el móvil porque acabo antes. ¿Se me ha ido o qué? En Éxodo 34:6, pasando Jehová por delante de él,
proclamaron: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia y en verdad. En Números 14:18 dice: Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Porque visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceros y hasta los cuartos. Mandamientos de Dios me llamó la atención. ¿Cuántos son los mandamientos? Y sí me llevó la misericordia. La misericordia. Y me llevó a José. José fue maltratado por sus hermanos. Todos conocéis un poco la historia. Y digo, ¿cuál era la cualidad de José? La cualidad de José que se muestra en la Biblia es la misericordia. Algo que tenemos que tener presente hoy en día en nuestras vidas. La misericordia con los hermanos. Hermanos carnales, pero hermanos cristianos. Y del Señor tenemos la misericordia con los hermanos cristianos. ¿Somos misericordiosos con el vecino? Otra misericordia que el Señor me pone en el corazón, no la he escrito porque me ha venido, fue la misericordia de David. José lo maltrataron, lo llevaron a prisión. José, vinieron los hermanos, los puso, los conmovió a misericordia, a ver cómo actuaban. Los hermanos se arrepintieron por el dolor del padre, ver sufrir al padre. Pero qué pena es que tenemos que llegar siempre al dolor de nuestras vidas para alcanzar la misericordia y alcanzar y entender las cosas de Dios. En los buenos momentos no nos acordamos de la misericordia y de las buenas cosas y de los que tenemos al lado. Solo tenemos que llegar siempre a los malos momentos para que toque nuestros corazones. No sé cuántos siervos en los buenos momentos recibieron a Cristo. No sabemos, Dios lo sabrá, los hombres que han estado. Pero siempre tiene que pasar algo para que la misericordia abunde en el corazón del hombre. Tenemos que ser quebrantados, cada uno a su momento, para que aprendamos lo que es la misericordia. Dice que Dios es misericordioso a millares y que le agrada la misericordia. David fue perseguido porque iba a ser rey, y como iba a ser rey, pues el otro rey no lo quería. Pero Dios entregó a David a Saúl en sus manos para matarlo y fue misericordioso. Si Dios pusiera en tus manos la vida de alguien, serías misericordioso. Si esa persona te hiciera mal, te hubiera perseguido, te hubiera hecho un daño terrible. Harías como David, ser misericordioso. ¿No era David conforme al corazón de Dios? ¿No era Dios agradable a Dios? ¿No es Dios que quiere que seas misericordioso hasta con aquellas ofrendas más duras que hay en tu vida? Guardar sus mandamientos. ¿Creéis que la misericordia es un mandamiento de Dios? José, perseguido, llevado y fue misericordioso con sus hermanos. Saúl fue misericordioso con Saúl. Y una pregunta. David reconoció que Saúl estaba puesto por Dios en el trono y no fue en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios pone a alguien, ¿usurpará su trono, su lugar? ¿O serás misericordioso y expresarás
esperarás a que Dios lo quite y que Dios obre en su voluntad. ¿Quitamos nosotros a la gente ya? No, esto lo quitamos, a este le quitamos, te lo ponemos. ¿O es Dios quien quita y pone? ¿No debemos tener una actitud como David? Ser misericordioso y esperar a que Dios lo haga. Si es su voluntad, si no es su voluntad, seguirá. Así con los vecinos y con los hermanos que tenéis cada día a vuestro lado. El que permanece en estas cosas hasta el final será salvo. Y el que no permanece en estas cosas no es de Dios. Hay otro mandamiento. Hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los otros dos hacían misericordia a todos, a los que hacían malos y a los que pecaban. En este dice que a los que le aman y guardan sus mandamientos, Dios hace misericordia. Si sabes que Dios hace misericordia en tu vida, clama a Dios, para que esa misericordia que Dios ha prometido venga sobre tu vida, sobre los que están a tu alrededor, y sobre todo para que aprendas en tu vida de ella, para que comas de esa misericordia para con los demás. ¿No dice el Evangelio que también dice ser como Dios? Buscar a la perfección de Dios. Ahora vamos es que a veces que dentro se me baja todo y tengo que volver al mismo sitio. Ahora vamos a Números 12:3. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Otro mandamiento. Lo dice el mismo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Números, Moisés era muy manso. Moisés fue llamado a sacar a Israel de Egipto. Una pregunta, ¿qué pensáis que el varón debía de ser el que liderara a Egipto y saliera de Egipto? ¿Un varón de ira? ¿Un varón con un látigo, con una espada y decir, oye, si no, tú no vas, te corto la mano? ¿Un varón falso que falsas promesas? Vamos de aquí, salimos de aquí, y cuando llega a la mitad de la tierra, ahora os devuelvo para allá por dinero o cualquier cosa. Un líder engañador, que vendiera a las tribus de Israel en el desierto y las vendiera a otros pueblos. ¿Qué líder
tenía que haber para sacar el pueblo de Israel. Dios dice que era Moisés, manso. Misericordia, manso. Una persona mansa, cuando vamos a las ovejas, dice, ¡ay, qué perro más manso! Escucha todo lo que le digo y hace todo lo que le digo. Ahora te pregunto a ti, ¿eres manso? ¿Buscas ser manso en la mansedumbre de tu corazón para escuchar a Dios? Es que no escucho a Dios. ¿Tienes mansedumbre en tu corazón para escucharle? Es que Dios no me habla. ¿Te alimentas de ser manso? ¿Cumples el mandamiento de la mansedumbre para escuchar a Dios? ¿Leer la palabra y orar a Dios para que Dios te dé? Jesús dice, añade más, humilde. ¿Tienes humildad para con los demás y con todos? Yo quiero que Dios me escuche, yo quiero que Dios me conceda las peticiones de mi corazón. Misericordia, manso, humildad. No quiero que lo hagáis en medio de la iglesia. Quiero que lo hagáis fuera, con los demás. Que busquéis en medio de vuestro alrededor y busquéis a la gente. Y seáis misericordiosos, mansos y humildes. Y la imagen de Cristo representéis. No quiero que estéis sentados en las sillas, sino que os mováis ahí fuera sin miedo y sin temor. Porque Cristo está con vosotros. Y el Espíritu Santo os dará la palabra que debéis de hablar en cada momento. Y cuando practiquéis fuera, seréis con los hermanos, mansos y humildes. Porque con aquellos que os producen dolor, alcanzáis a ser mansos y humildes, con los hermanos seréis mejores. La escuela está fuera, aprender de ella. El que persevera, hasta el final le daré la corona de la recompensa. Y el que no, perecerá. A Jesús le vinieron en el Evangelio los apóstoles diciendo, Señor, no somos capaces de sacar a este demonio. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Lo voy a leer mejor. Bueno, no me acuerdo dónde lo he puesto. No me acuerdo en qué versículo está, pero bueno, el Señor cuando vino al que tiraron al demonio, el chico que tiraron al demonio, y Jesús le reprimió. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Yo te digo una cosa, Jesús pudo decir en ese momento, mira, Señor, la excusa delante de ti ya la tengo, mira, llévame para el cielo, que ya he acabado la obra. He acabado la obra. Esta gente no me quiere, esta gente solo es perversa y malvada y solo quiere hacerme daño. Me voy. Jesús se fue. O perverso. No me sale la palabra. Perseveró. O perseveró en su camino. Y en lo que Dios le había mandado. Las obras que Dios le dijo, hasta que hagas todas estas no puedes irte. Jesús fue con los escribas y fariseos, le tentaron, les llamó hipócritas. Jesús tuvo otra ocasión muy grande, ya que muchas veces habían venido a él, pero en esta ya, mira, les voy a llamar hipócritas, les voy a decir la verdad que hay en sus corazones. Señor, esta por segunda vez me voy. Y el Señor le dijo, no, hijo, quédate ahí.
cumple lo que te he mandado. Esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia. Dijo, Señor, pero mira que son hipócritas, no hacen nada. Mandan a hacer a la gente y después no hacen nada, y los engañan y los hacen que se descarríen. Y viene alguien con tu palabra y hace milagros y sana, resucita y hace milagros y reconoce que reconoce que vengo de ti, porque las obras que hago, si no está Dios conmigo, no las puede hacer nadie. Lo reconocen y aún así me tientan. Señor, me voy por segunda vez. O yo no sé, pero yo creo que Jesús tendrá una lista allí de los 3 años que pasó aquí en la tierra. Mira, Señor, cuántas veces estaba justificado que viniera antes. Pero perseveró hasta el fin, hasta la cruz. Y no solo hasta la cruz. La gente solo piensa que se acabó en la cruz. No se acabó en la cruz. Para afirmar a los apóstoles se les apareció. Los afirmó a todos. Felipe, si no meto el dedo ahí, no creo. Fue Felipe, ¿no? O Tomás. Tomás. Perdón, fue Tomás. Y lo confirmó. Pedro, 13 años con Jesucristo. Parece que no se convirtió del corazón hasta el último momento, cuando negó 3 veces a Cristo y se arrepintió. Y cuando Jesús le dijo lo de las ovejas, apaciendo, sí, Señor, tú lo sabes. Se humilló, se puso manso y humilde, agachó la cabeza y escuchó al Señor. Jesús, ¿cómo debía de ser? Como el faraón de Egipto. ¿Debía de venir así Jesús a la tierra? Yo voy a morir Dios, pero los voy a llevar hasta con vara de hierro. Los voy a poner a pisar barro con paja durante 3 años. Jesús era manso y humilde de corazón. Cualidades que quiere que seamos nosotros. Lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, ser mansos y humildes. ¿Queréis escuchar mi voz? Ser mansos y humildes. Yo esto me lo leo para mí, que es primero para mi vida, no para... Pero lo comparto. Martín, sé misericordioso. Martín, sé manso. Martín, sé humilde. Y como he dicho al principio, el chaval este que se llamaba Roca clamó a Dios una noche por una petición y se le concedió. La fe. Fe, misericordia, mansedumbre y humildad se practican fuera para venir con ella para aquí dentro. ¿Cuántas veces Jesús predicó en las sinagogas? O mejor dicho, ¿cuántas veces le invitaron los fariseos y los escribas a las sinagogas a predicar el Evangelio, que sabían que las obras que hacían pues solo podían ser de Dios? ¿Cuántas veces le predicaron? ¿Cuántas veces lo llamaron? Yo creo que ninguna. Solo aquellas que estaban escritas. Pero no andaban todos los días detrás de Jesús, ven a predicar a mi sinagoga. Jesús, ven a mi sinagoga. Si a Jesús le tentaron los escribas fariseos, a vosotros también os van a tentar. Y si no sabéis estar en misericordia, hay que estar en misericordia delante de tus enemigos. Y en mansedumbre y humildad delante de tus enemigos. No dejes que la ira te corroa. En mi vida pasada, por dejar la ira, cometí un delito. La ira te va a llevar a un mal lugar. Y sobre todo, no te va a dejar escuchar a Dios. Si la guardas en tu corazón, no te va a dejar escuchar a Dios.
porque tu pensamiento será la ira y tu enojo. Y no te dejará escuchar a Dios. Cuando Dios te hable directamente, no lo vas a escuchar. Moisés, para gobernar el pueblo de Israel, que eran miles, tenía que estar más seguro. Yo no sé, yo me explico a Moisés ahí. Viene uno de los hermanos, un levita, otro. Moisés, que esto, no sé qué, no sé cuánto. Viene uno de Isaacar, Señor, esto. Viene otro de ahí de Judá, Señor, esto. Y Moisés ahí, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Yo tengo una verdad, yo estoy ahí y le digo, patada a uno, patada al otro, patada al otro, y patada al otro, y patada al otro. Y le digo, no tenéis padres y a vuestros padres que conocen la ley, conocen los mandamientos, y pedidle a él. ¿Qué mansedumbre tenía que tener Moisés para aguantar a un pueblo? Que su suegro le dijo, nombra otros hombres porque tú estás de día y noche ahí metido y vas a acabar agotado. La misma cualidad que Jesús. Jesús, un enfermo, otro enfermo, otro enfermo, escribas y fariseos, otro enfermo, escribas y fariseos, otro, escribas y fariseos a tentarle. Y Jesús dijo, Señor, mira, ¿tienes el ángel que pega patadas? Sí, tráelo, mándalos para allá. No quitó la responsabilidad a Jesús que Dios le había dado. Y Moisés tampoco. Sino que eran mansos y humildes, escuchaban a Dios y hacían la voluntad de Dios porque la amaban. El amor es el vínculo de todo. Pero la misericordia por los demás también. Viene del amor, fruto del amor. Porque para ser misericordioso hay que amar. Si no amas a aquel que no conoces, no tienes amor con Dios. Porque Dios ve toda la tierra y todos los seres humanos y a todos les da su misericordia y su amor y su tiempo de salvación. Tenemos que tener paciencia con los demás. Es el tiempo que llegue para su salvación. Pedro tardó 3 años en reconocer y traer todo su corazón. Hay gente que se convierte antes y gente que tarda un poco más. Pero perseverar. Perseverar. Hasta que Dios lo convierta. Misericordia con la persona que oréis. Manso y humilde con ella. Pacientes. Paciencia. Aquí esto es lo que me dice San Juan, me llevó a todo esto. Ahora me decía, no sé, coges tanto libro ahí, estás ahí como una... Digo, que me venían muchos versículos, digo, pero no los voy a leer, voy a cogerlos más rápido. Por lo tanto, en el capítulo 9 de la epístola de Juan, dice, cualquiera que se extraviare y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que no persevera en la doctrina de César, no tiene a Dios. Nadie protesta, todo se crea. ¿Para qué aceptáis la doctrina de César? No hay nadie que levante la mano y decir, estás equivocado, es la de Dios, no de César. No lo toméis a mal, pero esto es para que persevere vuestra doctrina en Cristo. Y Dios os está dando un aviso, perseverar en ella, porque los tiempos que vienen ya los sabéis cada uno. Aprended de Cristo. El Evangelio dice Cristo cómo tenéis que actuar en todo momento.
Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que es como Cristo. ¿Qué imagen tenéis que tener cada uno de cómo es Cristo? Cristo predicó fuera, en los montes, los valles, las calles. Cristo no predicaba en los templos todos los días. No estaba en el templo todo el día. No vale la edad, no excusa delante de Dios la edad. Cuando te mueras y te lleve Cristo, se acabó. Pero mientras, los mandamientos siguen en tu vida. El apóstol Pablo, hasta que se fue, nos dijo que se acababa su camino, su carrera. Si creéis que se os acabó la carrera, la lleváis clara. Verá Moisés que hasta los 100 y pico de años se le acabó la carrera, mandando. Cristo, cuando se fue, se acabó. Pero predicó hasta el último momento y en la cruz predicó. Y cuando se levantó de los muertos, confirmó a los apóstoles. Hasta que Dios haya dicho, las obras que te mandé que hicieras, las has hecho todas. Vente conmigo. Pero ahora tengo una pregunta. ¿Has acabado las obras que Dios te ha mandado? Sí. Y si quieres saber manso y humilde de corazón, escucha a Dios, a ver lo que tiene Dios para tu obra, a ver lo que Dios quiere que hagas cada día. Y una de las cosas que le he contado aquí muchas veces es que cuando me convertí le decía al Señor que quería que la palabra fuera viva en mi vida. Le decía, Señor, esto que está leyendo hoy quiero que viva. Y salía al patio de la prisión y se cumplía la palabra. Y digo, jo, qué rápido eres. Podrías haber esperado un poquito más. Porque yo no quería entrar por ese lado. Y así me metió ese lado y dijo, oh, vete a usted. Y yo, no, a ese no. Y te tocaba una vez, te tocaba otra y al final la cumplías la palabra. ¿No querías que cumplir la palabra? Pues con la persona que peor te caiga, con la persona que peor la mires, con la persona que veas que es a lo mejor el peor de todos, con ese se tiene que cumplir la palabra. Y no penséis que todos son malos. Todos, hay algunos que hacen buenas obras. Y su corazón no es tan perverso. Pero Jesús trató a todos por igual. Mantuvo distancia con cosas. Cuando venía Satanás se apartaba. Este nada tiene conmigo. Cuando veáis las obras del maligno, esas nada tienen nada con vosotros. Y voy a leer en Juan 3, San Juan 3, epístola 3. 5. Amado, fiel te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor y harán bien encaminándolos como es digno de su servicio a Dios. El apóstol Juan a un hermano le da, que se llama Gallo aquí, le da su aprobación porque ha dado a desconocidos ayuda. Agradable a Dios. Ya sabemos que con los hermanos es prioritario, pero Dios nos recuerda que con los desconocidos también. Como es digno de su servicio a Dios. Ahora, si queréis ir al otro lado, es muy fácil. Podéis hacer lo que dice el apóstol Juan. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, que aun a la verdad misma y también a nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Capítulo 9, he ido a 11 ahora, pero ahora voy a leer el 9. Yo os escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa yo fuese, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Por eso te digo, leería un poco más de Juan primero, pero bueno, no mucho. Pero aquí Dios nos pone entre dos iglesias, una que echa a los hermanos y nos recibe, o la iglesia de acoger a los desconocidos y dar un buen servicio a Dios. Los que buscan echar de la iglesia, pues están parlotean, no me sale la palabra, con palabras malignas contra nosotros, y no reciben a los hermanos, y los que quieren recibirlos se lo prohíben. Todas estas cosas están escritas por el Espíritu Santo para que las tengáis en recuerdo cuando vayáis por ahí y andéis por ahí. Pero quiero que os quedéis con lo primero. Mucho me regocijo porque he hallado que algunos de los hijos andan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Este es el mensaje que Dios me pone en mi corazón hoy. Que andéis en los mandamientos de Dios, la enseñanza de Cristo, que solo os fijéis en Cristo. Y las otras están como advertencia para que no os equivoquéis. Me puso misericordia, lo vuelvo a repetir, misericordia, mansedumbre y humildad. Se trabajan ahí fuera. Porque contra los hermanos nos llevamos todos muy bien. No sé en algunos, en otros, aparentemente. Pero lo que reflejas fuera cuando lo traigas para aquí, para adentro, tiene que ser notorio. No vale entrar por aquí y poner buena cara y en tu corazón no amas a tu hermano. Y para finalizar, lo vuelvo a decir y a repetir, el que persevere en la doctrina de Cristo. Ese tiene al Padre y al Hijo.